Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar nuevamente a Luz Gaggy. Tenéis otra reacción en el canal que os las dejaré aquí abajito, que os aparecerá aquí arribita. Me habéis pedido mucho la farsante. Pues la farsante, vamos a por la farsante y vamos a mirar qué hace Luz Gaggy en la farsante. Es un vídeo cortito, pero bueno, vamos a mirar a ver qué es lo que hace. La verdad es que cuando la escuché la primera vez me impresionó muchísimo la voz que tiene Luz Gaggy. De hecho, me dijisteis que no ganó, que ganó un chico, ¿vale? Que era, que, bueno, que es tartamudo, ¿de acuerdo? Lo analizaremos también en el canal, ¿de acuerdo? Lo tendremos en el canal y veremos a ver qué es lo que nos transmite el chico y demás, ¿de acuerdo? Recordaros, todas mis redes sociales las tenéis aquí en la cajita de información de cómo colaborar con el canal. Tenéis Patreon, tenéis PayPal y tenéis mi página web www.seilacarrascocantante.com. Ahí tendréis toda la información necesaria para que alcahuetéis y para que veáis quién soy yo. Para que veáis quién soy yo. Soy cantante española, evidentemente, no me conocen en el mundo entero. Ojalá, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar con Luz Gaggy y la farsante. Vamos allá, venga. Extraño tu aroma en la cama, desde que deja cuando entras y sales. ¿Dónde quedaron los besos y todos los planes? A ver, lo primero de todo voy a subir un poquito el volumen porque parece ser que mucho no se escucha. Vale, Luz Gaggy tiene una voz como que muy de negra, muy de soul, muy de jazz, ¿de acuerdo? Con lo que está haciendo ahora y la vocalización que tiene, no le he entendido nada. Nada. Reacción sincera, la de Seila Carrasco. No le he entendido nada, no le he entendido nada. Pero no por nada, sino porque creo que esta canción, por el momento, cuidado, creo que está en un tono muy bajo. Y la calidad que ella tiene, evidentemente su voz brilla, porque sigue brillando. Pero no sé, de momento no me transmite. Mm, No sé si vivir o morir. Me encuentro en un uh, limbo desde que te fuiste de aquí. A ver, ha hecho ahí un pequeño flip, eso sí que lo he podido distinguir. Está subiendo un poquito más a voz de cabeza, estaba cantando con una voz media, está subiendo a una voz de cabeza. Eres la única persona que yo quiero que se ponga encima de mí. Mi libertad no la quiero, tampoco la vida soltero. Buah, ahí ha hecho muchas cosas ha hecho. Ha hecho, mira, una voz de cabeza pasando, ha hecho un pasallo a una voz de pecho un poquito, luego ha subido otra vez a voz de cabeza. O sea, ella juega mucho con esas dinámicas, ¿vale? Y juega mucho con la laringe bien abierta, ¿de acuerdo? El velo del paladar muy alto, ¿vale? Para que le salga como esa voz como que un poco engolada, ¿no? Que se le llama voz engolada. El velo del paladar está muy alto, ¿vale? O sea, es eso, nada más. O sea, voz engolada se le llama. Yo lo que quiero que quiera lo mismo que todos queremos. ¡Wow! Yo lo que quiero, hermoso. Es que es impresionante. Es impresionante. O sea, las escalas que hace son impresionantes. Tanto las escalas crescendo, increciendo, o sea, son impresionantes las escalas que hace. Tener una cuenta de banco con dígito y mucho cero. Hacer el amor a diario y de paso gastar el dinero. Hey. Wow, eso ha sido también impresionante, cuidado. Ya os digo que ahora mismo está cantando con una voz de cabeza, una voz bien puesta, bien colocada, evidentemente, con unos flips que también ha añadido ella. No sé exactamente de quién es esta canción. Creo que por la letra, puedo intuir que es de una especie de género urbano, ¿vale? No vamos a decir el nombre, porque no, pero creo que es género urbano. Creo, ¿eh? Creo, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando. No la he escuchado yo esta canción, a nadie, no lo sé. Y puede ser súper conocida, cuidado, ¿eh? Pero que los cantantes no somos dioses, que no conocemos a todos los cantantes del universo. No los conocemos, señores.
Si todavía me ama como O antes, es que esas ya cosas, nada me parece interesante. ¿sabéis? Es que esas transiciones que hace, de voz de cabeza, o sea, son espectaculares. O sea, no llega a ser falsete, ni muchísimo menos. Ya nada me parece interesante. Tiene una voz como que muy jazzera, ¿no? Como que muy de jazz, muy soul, muy color de negra, esa voz, que me encanta, de hecho, ¿eh? Me encanta. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Ojo, cuidado, que se ha venido arriba. O sea, ha hecho ahí un Raspy Boy. O sea. O sea, ha hecho ahí un Raspy Boy súper, súper extraordinario. Y sabe lo que hace, evidentemente. Evidentemente. Si todavía me amas como antes, Wow, están ya flipando, ¿eh? nada me parece interesante. Y además es que tiene un buen rollo en el escenario también, ¿no? O sea, tiene un buen rollazo que yo no sé, chico, de verdad, o sea, es una puñetera pena que se quedó finalista, pero no ganó. Es una pena, es una pena. Cuidado, no he escuchado de momento, a no ser que esté en el canal, evidentemente, que seguramente esté, pero por el momento, cuando yo estoy grabando este vídeo, no he escuchado aún al ganador, ¿vale? No he escuchado aún al ganador. Me estabais pidiendo mucho del ganador, ¿cómo se llama? La saeta. Ojo, cuidado con la saeta, que eso es una cosa andaluza. Y tenéis el riesgo de que os pueda decir la verdad, ¿vale? Como siempre os digo. Sabéis que soy muy sincera, sabéis que soy muy sincera. Y una saeta es andaluza. O sea, que la cante otra persona que no sea andaluz, pues evidentemente, claro que lo puede hacer, claro, como yo canto canciones en inglés de Whitney Houston, de Tina Turner, claro, claro. Que le salgan tan bien como a un andaluz. Mm, no sé qué deciros, no sé qué deciros. La tendré que escuchar, la tendré que escuchar. Ya os digo que la escucharé. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme. Es que además, es que hace cada cosa que es tremenda, es tremenda. Maneja todo. Maneja todo su aparato fonador, lo maneja totalmente. O sea, cuando tiene que hacer una voz de cabeza, cuando tiene que pasar a una voz media, cuando tiene que pasar a una voz de pecho, lo hace muy bonito. Lo hace muy bonito lo hace. Y sabe lo que hace, totalmente. Ahí estaba también Ricardo Montaner, que me habéis pedido muchísimo Ricardo Montaner. Me habéis pedido muchísimo en el canal también Ricardo Montaner. Y no sé quiénes son estos dos hombres, ya me perdonaréis, pero no los conozco. No me vuelvo a enamorar. No sé ni qué pensar. Ya sé por qué todo me sale mal. Le da un toque y un buen rollo a la canción. Evidentemente la canción no es de buen rollo, ¿vale? Porque habla de algo que no es no es algo positivo, ¿de acuerdo? Pero no sé, el rollo que tiene ella en el escenario hace la canción muy suya. Y eso es que eso es lo que tiene Luz Gagui, ¿eh? Tenemos otra reacción, como ya os he dicho, de dos canciones de ella en el canal y las hace muy suyas las canciones. No quiere imitar a nadie, no quiere hacer un cover, no quiere hacer, no sé, o sea, ella tiene su forma de cantar y no se quiere parecer a nadie, ¿no? Y eso es lo bonito de un artista, cuidado, ¿eh? Mentí diciéndote que era leal. Siento un amor real. Le pido a Dios me pueda perdonar. No. Es precioso lo que hace, es precioso. Tiene unos flips, tiene unos melismas con una voz de cabeza, o sea, hace ahí unos flips que son espectaculares. Y luego tiene esos vibratos también espectaculares también. Em, y seguimos con esa voz de cabeza, claro. Quiero que te vayamos a intentarlo porque nos salvamos nuestra relación. Eso ha sido muy bonito también, muy bonito. O sea, es que esas cosas visten una canción, la visten, ¿vale? O sea, no es una canción que sea lineal, que sea una voz, ¿vale? Una voz en este caso, ¿de acuerdo? No es que sea una voz lineal que siempre haga lo mismo, ¿vale? Como, por ejemplo, no sé, Ana Torroja, ¿vale? Que siempre es en plan muy hijo de la luna,
al que no entienda, cuenta una leyenda. O sea, la voz de Ana Torroja es muy lineal, ¿vale? Es muy lineal, no hace cosas extraordinarias con la voz, ¿vale? Lo que hace esta chica, lo que hace esta chica es totalmente fuera de serie. O sea, ella hace y deshace lo que quiere con la voz. O sea, y le da su toque personal, que eso es lo importante de todo, que le da su toque. Oh, perdona, bebé, tú sabes, bebé. Es que, o sea, un flip con un Raspberry Boy, o sea, es brutal, 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 brutal. Y perdonadme que esté haciendo estas pausas, pero es que la otra me la bloquearon, ¿vale? Me la bloquearon, tuve que luchar contra los derechos de autor, contra el copyright y me la devolvieron al mes y medio. Pero sí, o sea, tengo que hacer estas pausas, lo siento. Si todavía me amas como antes. Es que tiene ese toque negro, ese toque soul, ese toque, no sé, o sea, directamente ya dejas a un lado la letra y te fijas en lo que está haciendo con la voz, realmente. O sea, no estamos para escuchar la letra de esta canción concretamente cantada por ella, cuidado, ¿vale? Cantada por ella. O sea, te deja más anonadado y anonadada la manera que tiene de interpretarla y la manera que tiene de hacerla suya. Eso es lo que te deja anonadada, ¿vale? Y anonadado de ella. La letra, la dejamos aparte porque he escuchado ahí alguna cosa de tú sabes, mami, que te quiero, no sé qué. Género urbano, reggae, no lo quiero ni nombrar en el canal. Ya nada me Y esto ya parece está. interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no puedo enamorarme. Buah, y además es que fijaros, bebé, ella sabe perfectamente lo que tiene que hacer con el micrófono y cómo hacerlo. Lo sabe perfectamente. O sea, ese giro que ha hecho de cabeza, bebé. O sea, bebé. Es como que, evidentemente, cuando tapas el micrófono se escucha mejor. Un poquito más nasal puede ser, pero si no lo tapas, se escucha, ¿vale? Más de otra manera. Por eso no entiendo la gente que canta y que coge el micrófono por aquí. No, porque eso le quita calidad a la voz, le quita calidad. A no ser que sea en géneros muy, muy específicos, ¿vale? Como el rap, que utilizan mucho la cápsula, la tapan para escuchar la voz un poco más sucia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Em, es una mala costumbre el tapar la cápsula. En este caso, Luz lo hace perfectamente. Si todavía me amas como antes. Tiene toda la voz llena de flips, toda la voz llena de Raspy Boy. O sea, es que es vocal fry, como lo queréis llamar, me da igual, ¿vale? Me da igual. O sea, ese raspaje que hace la voz, tiene toda la voz, o sea, es que es llena de todo eso. Ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Lo hace muy bonito, lo hace suya, la hace con unas dinámicas muy especiales, hace la canción con un juego de su voz que es que juega con todo, ¿no? O sea, no le he escuchado nunca, o sea, no le he escuchado nunca tuan, ¿vale? Una voz de nariz, no le he escuchado un tuan nasal, no le he escuchado, ¿vale? La hace suya la canción, la hace como algo como que muy, la voz muy impostada, como, o sea, es como, a ver, la voz es un bolo, ¿vale? Que te sale de aquí, ¿vale? Y que luego tú en la garganta la dibujas y la sacas como puedas, evidentemente, ¿vale? Evidentemente como tu garganta te permita sacarla. Y hasta el punto de lo que tú hayas estudiado o lo que hayas cantado a lo largo de tu vida. Entonces yo soy muy de hacer agudos. Me encantan los agudos, ¿vale? Me encantan los agudos de Mónica Naranjo, me encantan los agudos de Cristian Castro, aunque últimamente tiene poquitos, pero me encantan los agudos. Entonces yo soy mucho de agudos, de... Eso, yo soy mucho de eso, ¿no? Pero es que cada voz es un mundo, es totalmente diferente la voz, es totalmente diferente la voz de una persona a otra, totalmente. Yo sin ti no puedo enamorarme. No.
sido cortito el vídeo, la verdad es que ha sido cortito, ha sido muy cortito el vídeo. Ese final... Joder, con el micrófono que me lo cargo. Ese final, ese final que ha hecho, eso es una voz de pecho, ¿vale? No puedo enamorarme. No, no. Es como una voz muy de pecho. Oh. Si os ponéis la mano en el aquí el pecho, en el pecho, si os ponéis la mano y haces, oh, se nota mucho que es de pecho. Oh, porque os retumbará un poquito, os vibrará un poquito la mano, ¿no? Oh, eso es una voz de pecho con mucho aire, evidentemente. Ella lo ha hecho también con mucho aire ese final, ¿no? Pero ya os digo, excepcional. Luz Gagui, excepcional. O sea, para mi gusto, ¿vale? No he escuchado los otros participantes, no quiero desmerecer a ninguno de los participantes que han habido porque no los he escuchado, pero para mí era una de las ganadoras. O sea, no, repito, no he escuchado los otros, ¿vale? No he escuchado los otros, pero para mí era la ganadora, totalmente, totalmente la ganadora. Pero bueno, los realities son así, ¿vale? Hay muchas veces que ganas, otras pierdes, otras ni llegas a la tele como yo. Pero bueno, no pasa nada, ya llegaré un día. Ya llegaré un día. Pero estupenda, Luz Gagui, me ha encantado. Me ha encantado, ya lo sabéis, en la otra reacción que me quedé a cuadros, ¿no? Me quedé a cuadros con la voz. Pero bueno, me habéis pedido la farsante, pues la farsante, ya la tenemos aquí. Juega muchísimo con muchas dinámicas, con muchas florituras, con muchas cosas. O sea, su voz es totalmente limpia, tiene una voz muy soul, muy negra, muy jazzera, ¿no? Te transmite muchísimo cantando. Es un estilo muy particular de ella, ¿vale? Aunque me quiere recordar en algunos matices a Amy Winehouse, ¿de acuerdo? Pero evidentemente nada que ver. Nada que ver, en algunos matices, no estoy hablando de la voz, matices, en algunos matices, en algunos tecnicismos, me recuerda un poquito a Amy Winehouse, pero la voz de ella chapó, ella sabe hacer las canciones suyas totalmente, o sea que estupenda. Pues nada, amores, hasta aquí la reacción de hoy. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Recordaros suscribiros al canal, darle la campanita, ¿de acuerdo? Me pica la tocha. Darle la campanita, ¿de acuerdo? A todas las notificaciones, sobre todo. Esa es la campanita, todas las notificaciones, porque si no, no saldrá todo lo que voy colgando, ¿vale? Y ya está. ¿Os parece poco? No, no es poco. Un besazo muy grande. ¡Mua! Os quiero. Chao.